de la violencia, y ante esto el presidente dijo que estaba un poco más de acuerdo con ese mensaje que con otros que habían transmitido los líderes religiosos. Sobre todo ello vamos a hablar aquí en este espacio, en este momento, con Roberto Blancarte, sociólogo e historiador especializado en religión, laicidad y democracia y profesor investigador del Colegio de México. ¿Qué tal, Roberto? Gracias por estar en el programa. Muy buen día. Buen día, un gusto, Pascal. Bueno, pues, ¿cómo has visto todo lo sucedido a raíz de estos asesinatos en la Sierra de Chihuahua? Bueno, yo creo que han significado un punto de quiebre para la política de la Iglesia, de la jerarquía católica respecto a este gobierno. Ujú. Tengo la impresión de que hasta este momento habían estado un poco pasmados, como buena parte de la sociedad mexicana por lo demás, respecto a lo que el gobierno mexicano estaba haciendo, sobre todo en materia de seguridad, pero también en otras áreas, ¿no? Y yo creo que una serie de acontecimientos, no nada más estos últimos asesinatos, sino una serie de acontecimientos a lo largo de los años últimos, se han venido acumulando para hacer que finalmente la jerarquía reaccione y muestre una cierta distancia respecto a este gobierno, ¿no? Bueno, y decía yo que el presidente, parte de esos mensajes los tomó mal. En la conferencia mañanera habló de una mano negra, incluso, aunque matizó un poco después del comunicado sobre la jornada de oración del próximo domingo. Sí, bueno, digo, yo creo que a estas alturas es claro que el presidente de México es incapaz de asumir cualquier crítica sin tener reacciones furibundas como las suele tener en contra de cualquiera que se atreva a decir algo contrario a sus posturas o que se atreva a cuestionar algunas de sus estrategias políticas. Y en este caso, digo, no es la excepción. Eso para empezar, ¿no? Digo, hay un problema para asumir cualquier responsabilidad respecto a su política o a lo que su gobierno está haciendo. Y en segundo, yo creo que hay un elemento que es permanente también en López Obrador, que es típico además de muchos católicos mexicanos, que es que por un lado asumen una obediencia a lo que dice el Papa en términos generales y manifiestan una cierta veneración hacia los sacerdotes y hacia el clero en general, pero al mismo tiempo en cuanto el clero o digamos, los sacerdotes o incluso el Papa hace o dice algo en contra de lo que ellos quieren hacer, inmediatamente surge un anticlericalismo que también es muy mexicano, anticlericalismo dentro de la propia Iglesia Católica, en donde empiezan a criticar a los sacerdotes por muchos de los errores que han cometido o a la iglesia en general. Y entonces esta ambigüedad y esta ambivalencia es muy clara en López Obrador. Lo hemos visto en sus cartas, por ejemplo, al Papa, donde por un lado lo alaba y por otro lado empieza a sacar críticas a lo que ha hecho la iglesia, etcétera. Hay una enorme ambigüedad y ambivalencia de muchos católicos y en ese sentido López Obrador es una muestra de lo que es esa cultura muy ambigua respecto a lo que hace la Iglesia Católica en México. Incluso dio la impresión de que quería contrapuntear a la conferencia del episcopado mexicano con el Papa. Puso un video con la postura del Papa, tratando de mostrar que la postura del Papa es mucho más cercana a su forma de ver el tema de la seguridad que la postura de la conferencia del episcopado mexicano. Sí, claro, hay un intento de manipulación, digamos, de la propia información, porque obviamente pueden sacar esas declaraciones u otras que sean mucho más críticas. El Papa obviamente nunca va a hacer una crítica directa al presidente de la República o al gobierno mexicano específicamente. Va a hacer declaraciones generales de condena a la violencia, a la inseguridad, y esas obviamente no las va a repetir este gobierno, ¿no? Ujú. Pero yo creo que el Papa
habiendo sido, digamos, habiendo salido precisamente de la Compañía de Jesús, es decir, de donde son los últimos asesinados del par de sacerdotes jesuitas en la Tarahumara, obviamente que es mucho más sensible a esto y no creo sinceramente que no haya sentido la necesidad de condenarlo. Sin embargo, obviamente como, digamos, buen político, porque hay que entender que también los papas son políticos y tienen que manejarse con una cierta diplomacia ante los gobiernos, pues no podía hacerlo mucho más evidente. Pero me queda claro que van a presionar y van a insistir y en eso yo creo que van a tener el apoyo del Papa, digamos, los propios obispos mexicanos, ¿no? Tú decías muy bien al principio bueno, no empezó todo esto con los asesinatos en la Tarahumara, ya había habido acontecimientos pues de cierta rispidez y recuerdo, por ejemplo, pues la visita que hizo el nuncio a Aguililla, ¿no? Es decir, Sí. no, aunque no lo habían expresado tan abiertamente, quizás esa sea la diferencia, ya venían los desacuerdos, ¿no? Entre la jerarquía de la iglesia y la política de seguridad que está llevando a cabo el gobierno. Sí, yo creo que incluso en ese sentido se entiende, digamos, las visitas que ha tenido el secretario de Estado, Monseñor Pietro Parolin, a México, Ajá. en donde yo creo que han intentado establecer una cierta comunicación para evitar un conflicto mayor, pero yo creo que precisamente ahora eso se desbordó. Ujú. Es curioso que precisamente después de estas visitas en donde se busca, obviamente, como siempre, que las relaciones sean mejores, esto del asesinato de los jesuitas en la Tarahumara, francamente yo creo que desbordó cualquier posibilidad, digamos, de una conciliación inmediata o coyuntural, ¿no? Ujú. Yo creo que aquí lo que estamos viendo es un conflicto que además suele ser muy común entre los populismos y las iglesias, en particular con la Iglesia Católica. Ujú. Los populismos suelen terminar en conflicto con la Iglesia Católica en particular. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso del populismo clásico, del peronismo. Ujú. Bueno, en buena medida la caída de Perón se debió al conflicto con la Iglesia. Ujú. Si uno ve el comportamiento de Chávez, también vemos como un comportamiento muy parecido, por un lado queriendo tener buenas relaciones y por el otro criticando a la jerarquía en cuanto se sentía atacado o cuestionado por ella. Ujú. Y yo creo que eso es lo que vamos a empezar a ver más ahora en México, Ujú. un distanciamiento mayor entre la Iglesia Católica y este gobierno que por las propias características, digamos, que busca entrar a una especie de competencia por ser la autoridad moral, Ujú. también es un motivo de distanciamiento, ¿no? Porque obviamente están compitiendo por quién tiene la autoridad moral en este país, ¿no? Y Claro. la Iglesia Católica, pues tiene una tradición mayor de ser esa autoridad moral y Algunos obviamente no, siglos de ventaja lleva, ¿no, Roberto? así es, y obviamente no le gusta que llegue un personaje, por más cristiano que se asuma, y Sí. que pretenda dictarle la moral incluso a la propia jerarquía católica, ¿no? Claro. Claro. Ayer el presidente, al referirse al comunicado sobre la jornada de oración, dio la impresión de que él había ganado la partida, que había cambiado de postura la iglesia, que le habían bajado, por decirlo en términos populares, y que se habían acercado a su visión del perdón. ¿Tú leíste así el comunicado o crees que ese es el contexto en el que hay que ver las cosas? No, yo creo que el presidente ha pasado, digamos, por varias etapas en este asunto. El primero fue el muy lamentable porque mostró una enorme insensibilidad del presidente cuando vimos que el presidente, un día después de que asesinaron a los sacerdotes Ujú. jesuitas en la Tarahumara, se fue a jugar béisbol y además a presumir que estaba jugando béisbol. O sea, una enorme insensibilidad. Después intentó esa reacción anticlerical clásica, Sí. también atacando a la jerarquía y queriendo poner, digamos, de su lado a los católicos. Y después, cuando yo creo que ha visto las reacciones crecientes de condena, Ujú. está queriendo poner las cosas como si realmente ahora sí se están entendiendo
en términos de la estrategia. Ujú. En ningún momento, lo curioso es que en ningún momento ha planteado el presidente replantear la estrategia en materia de seguridad Ujú. o contra la violencia, y más bien está obviamente intentando manipular la información para mostrarla como si Sí. realmente hubiera algún tipo de entendimiento que yo no creo que exista, francamente, ¿no? Es Sí, nuevamente un capítulo más de intento de manipulación de la información, yo creo. sí, digamos, en la cúspide de esa reacción anticlerical, dijo que los jerarcas de la iglesia estaban apergollados, usó pues ese Así es. calificativo, ¿no? Que Sí, significa literalmente, pues, que lo lleven a uno por el cuello, ¿no? Como si fuera perro, ¿no? Y, así y- es. y, bueno, pues sí tuvo pues una serie de calificativos muy, muy duros, que además incluso los dirigió hasta a la propia Compañía de Jesús, ¿no? Así es, sí, realmente yo creo que reacciones muy torpes, pero muy clásicas de su autoritarismo y su incapacidad para, digamos, para recibir algún tipo de consejo o crítica, ¿no? Ujú. Y yo creo, sin embargo, que, a ver, ah, también los populismos conectan con una cierta forma de religiosidad popular, insisto que es muy anticlerical, porque no hay que olvidar que en muchos lugares la ausencia de sacerdotes ha generado formas muy autónomas de gestión de lo religioso. Ujú. Y eso hace que muchas veces la presencia del clero no sea tan bienvenida como se supone, y hay como una distancia entre las formas de hacer religión entre muchos sectores populares, y lo que la iglesia, digamos, pretende que sea, ¿no? Y de ahí se agarran los gobiernos populistas para tratar de fomentar, cuando les conviene, esas posturas anticlericales. Obviamente es un juego muy difícil y no necesariamente siempre resulta en favor de los gobiernos populistas, sino generalmente a mediano plazo, incluso las formas de religiosidad popular atienden a las formas de autoridad institucional de su propia iglesia, ¿no? Ujú. Así que bueno, pero ese es el juego que está queriendo jugar López Obrador en particular, ¿no? Y Sí. la 4T en general, ¿no? Todas estas señales que hemos visto de funcionarios trayendo ahora imágenes de la Virgen de Guadalupe o Sí, asistiendo o a te iba yo a la... preguntar por las declaraciones como las del secretario de Gobernación hablando de los tiempos del Señor, o las declaraciones del secretario de Salud hablando del reloj de Dios. Así es, referencias bíblicas que intentan hacer esa conexión precisamente, y que lo único que muestran es una incapacidad para entender la necesidad en Ujú. un país precisamente tan religioso, de un Estado laico que precisamente preserve la libertad de Sí. religión y al mismo tiempo digamos, la necesaria separación Ujú. entre las gestiones de un gobierno y las gestiones de una iglesia, que evidentemente puede contribuir mucho a la paz, Sí. pero que tendría que ser una contribución de colaboración bien entendida y aceptada por el Ujú. gobierno. Y eso no creo que sinceramente estén yendo por un camino de ese tipo, ¿no? Roberto, me queda un minuto, pero preguntarte, ¿tú crees entonces, la iglesia no ha modificado su postura, su cuestionamiento a la política de seguridad del gobierno? No, nada más la está haciendo más clara. Yo creo que nunca le gustó, pero ahora la está haciendo evidente, más clara su oposición. Y Sí. yo creo que ahora, a partir de incluso de esta crítica a la política de seguridad, va a aumentar a otras áreas en su crítica a otras áreas de las políticas gubernamentales. Eso Mm. no, tengo la impresión de que así va a ser. Se habían retenido porque, insisto, estaban un poco pasmados, esta jerarquía no sabía qué hacer con él, y yo creo que ahora, sin embargo, llegaron a un punto en el que queda claro que van a seguir siendo críticos, Mm. y cada vez mayor, en mayor medida, no solo de la política de seguridad, sino de otras políticas con las que no están de acuerdo, ¿no? Pues Roberto, un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias por haber tomado la llamada, pues te buscaremos para ver cómo salió esta jornada del próximo domingo. Será interesante platicarlo. Sí, con mucho gusto, Pascal. Muchas gracias, Roberto Blancart.